Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por nuevamente predicar su palabra. Hoy es domingo, 10 de mayo del 2020. Un día especial. Hoy es el Día de las Madres. Feliz día, mamá. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones grandes a cada mamá de nuestra iglesia y cada abuelita, que son bendiciones para cada uno de nosotros. Hoy vamos a leer la palabra de Dios allí en Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Y dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31, 30, hermoso pasaje. Pero vamos a orar a nuestro Dios para que nos ayude a enseñar su palabra y que el día de hoy todos podamos ser edificados a través de él. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy domingo recordamos nuevamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También hoy, Padre, es un día especial. Padre, por cada madre, oramos por ellas, por sus vidas, por su crecimiento espiritual. Y oramos también por cada abuelita, también que es bendición para cada uno de nosotros. Señor, te pido, Dios, que me des palabras claras, entendibles, oh Padre, para enseñar tu palabra. Y te pido, Dios, que sea de bendición no solamente para nuestra iglesia Vida en Cristo, sino para cada rincón de nuestro país y del mundo, Señor, donde va a ir esta predicación. Oh Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuevamente, feliz Día de las Madres. Hermoso, qué bueno es compartir con nuestras madres. Y bueno, tenemos el título de la predicación: la madre que teme a Dios. Y ya leímos ese hermoso pasaje, pero vamos a saludar. Un saludo grande del pastor Miguel Amana Clara, saludo a la Iglesia Vida en Cristo, por también, y nosotros estamos orando por Miguel Ángel, por Leslie, por Josías y también por Gabrielita, que fue operada nuevamente, la segunda operación. Tenemos información, ella recuperándose poco a poco y seguimos orando por ella. Y que el Señor la siga ayudando día a día. También un saludo de mi parte y también de mi esposa. Y nuevamente felicitaciones a todas las madres y abuelitas de nuestra iglesia Vida en Cristo y también de la familia, de nuestra familia. Que Dios les bendiga y guarde siempre. Sabemos que muchos de nosotros ya no tenemos nuestra madre, muchos han perdido su madre y están con el Señor, pero debemos guardar en nuestro corazón todas sus enseñanzas, todo lo que ellas dieron por cada uno de nosotros. Pero también estamos gozosos, hermanos, porque tenemos la bendición de que Leonardo y Andrea van a ser padres y seguimos orando por ese bebé que está con Andreita, orando por ella, está de reposo. La iglesia sigue orando por ellas o por ellos y que los ayudes en estos momentos. Tenemos entonces la introducción de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado esta pregunta que le hace un hombre a una mujer: ¿quieres ser la madre de mis hijos? Esa es una declaración que le hace el hombre a la que va a ser su esposa. Y puedo recordar, de niño, siempre era mi sentir de muy pequeño, de que cuando yo conociera a mi esposa, lo mejor de ella era que se pareciera mucho a mi mamá y que fuera como mi mamá. Y muchos de nosotros los hombres, ese es el deseo, de que nuestras esposas sean buenas madres, y eso es importante. Pero sabemos también
de que también debe ser muy buenas esposas. En esta semana hice 3 entrevistas dentro de la familia, dentro de las madres de nuestra familia, y le pregunté a la bisabuelita, le pregunté que me hablara un poquito, qué me podía decir de su mamá. Y ella me dijo, bueno, que su mamá la cuidó y le enseñó el temor de Dios. Y eso es maravilloso porque es bueno que eso se puede pasar de generación en generación. Luego le pregunté a la abuelita que me hablara de su mamá y me dijo que la cuidó y estuvo siempre pendiente de ella. Pero también le pregunté a una mamá primeriza que tiene su bebé que no ha cumplido todavía el mes. Pero me dijo, y me habló de su mamá y dijo que siempre su mami le habló de la palabra de Dios. Y qué maravilloso cuando las madres le enseñan a sus hijos de la palabra de Dios. Y le hice la pregunta a la bebé, que qué opinaba de su mamá. Y me dijo que amaba mucho a su mamá porque siempre estaba con ella. Claro, la bebé está muy chiquita, ella no habla, pero sí es verdad, la mamá siempre está con ella. Hay madres que podemos ver en la palabra de Dios, en la Biblia, madres y que fueron grandes ejemplos y están ahí plasmadas en la palabra de Dios y de gran ejemplo. Recordamos a Ana. Ana, una madre que oró al Señor, ella amaba grandemente a Dios, pero ella no había podido tener hijos. Y Dios le dio la oportunidad de tener su primer hijo. ¿Y qué pasó con Ana? Ana mandó a su hijo y lo puso para que ayudara y para que ayudara en todo lo que tiene que ver con Dios. Sabemos a este hombre muy conocido, Samuel, un hombre de Dios, un hombre que fue escogido para llevar la palabra de Dios y para que trabajar en todo lo que el Señor le había enseñado. Pero también tenemos otra mujer como Elizabeth, esposa de Zacarías, y ella tuvo un hijo muy importante también en el ministerio, Juan el Bautista, un hombre que preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y otra mujer importante, muy importante, María, la madre de Jesús. Ella fue escogida por Dios porque era una mujer piadosa y Jesús fue encarnado en ella por obra del Espíritu Santo. Y esta madre crió a Jesús durante este tiempo hasta que Jesús comenzó su ministerio muy importante. Tenemos en este tiempo mujeres que están pasando diferentes dificultades y viven en diferentes maneras. Tenemos madres que trabajan, madres que tuvieron su profesión, la oportunidad de estudiar, madres que tienen que trabajar en empresas, en compañías y en otros sitios porque tienen su profesión. Y luego que trabajan allá tienen que regresar a casa y también trabajan en casa porque tienen que atender a su esposo, tienen que atender a sus hijos. Y no es fácil para ellas. Sabemos que es difícil y no está malo estudiar. Está bien que tenga su profesión. Pero en esta predicación le vamos a tratar de ayudar en estas situaciones que tiene cada mujer en estos tiempos modernos. Pero también tenemos madres que enviudaron, lamentablemente, que perdieron a su esposo. Vemos que en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, muchos de los hombres fueron a las guerras y murieron. Y sus esposas se quedaron sin su esposo y tuvieron que criar a sus hijos, ellas solitas, porque no tenían su esposo cerca. Pero también tenemos madres y lamentablemente en este siglo XXI y en estos últimos años, madres divorciadas, madres que se han separado de su esposo, lamentablemente. Estoy recordando de que Dios no ama el divorcio y no le gusta el divorcio, pero pasa en esta vida actual. Y te queremos animar a esas madres divorciadas y estas madres que trabajan y estas madres que han enviudado y que no tienen a su esposo, a través de la palabra de Dios, para que Dios les pueda ayudar. La madre que teme a Dios. El primer punto,
Debe creer en Cristo como su Salvador. Ahí tenemos un hermoso pasaje, Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso. Cuando una madre, una mamá cree en Cristo como su Salvador. Y ve que el pasaje dice, serás salvo tú y tu casa. Al creer la madre en Cristo, es la luz en medio de la familia. Y eso le ayudará para que también sea salvo su esposo, porque ella le compartirá el evangelio, le hablará de la palabra de Dios, le hablará de Cristo. Y así también sus hijos pueden llegar a los caminos de Dios, a conocer a Cristo como único necesario Salvador. Por eso es importante de que la madre sea salva, que pueda creer en Cristo como su único necesario Salvador. También en Juan 3:16, un pasaje muy conocido, y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La madre que teme a Dios debe creer en Cristo como su Salvador para perdón de pecado y vida eterna. Y no entrará a condenación, no irá al infierno. Pero también, no solamente eso, sino que toda la herencia de Cristo será para cada madre que cree en Cristo como su Salvador, y todas sus promesas estarán en ella. Y seguro que Dios le va a ayudar en el día a día y en la crianza de sus hijos. También la palabra de Dios en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí, madres, no se trata de religión, se trata de creer en Cristo como su Salvador. Se trata de tener una comunión especial con nuestro Dios. De eso se trata. No se trata de llevar una vida religiosa. Se trata de tener esa hermosa comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso es importante que una madre que teme a Dios debe creer en Cristo como su Salvador. Punto número 2. El Espíritu Santo será su guía. Deben saber, hermanas mías, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 19:20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos madres, y hemos hablado allí en la introducción, madres que tienen diferentes dificultades y diferentes formas de vivir, pero si han creído en Cristo como su Salvador, va a tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ayudará en todo. No debes ignorar, si has creído en Cristo, de que eres templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre va a estar con ustedes. En Juan 14:26, un pasaje muy hermoso, y pueden buscarlo para que lo lean ahí conmigo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos que iba a morir y que se iba, le dijo, pero no se preocupen, voy a morir, pero yo voy a resucitar. Pero yo iré al Padre, pero no se preocupen, porque yo les voy a enviar al Consolador. Y eso es la realidad, porque cada uno de los que hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es nuestra ayuda, es nuestra guía. Y madre, que ha creído en Cristo como su Salvador, tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guiará día a día. Madre, debes cuidar tu salud, debes cuidar tu cuerpo. Lamentablemente, en este tiempo, vemos madres
que no se cuidan, que están sumergidas en las drogas, sumergidas en el alcoholismo, sumergidas en el cigarrillo, en los juegos, en todo eso, vicios, cantidades de vicios. Y por eso esta predicación es para que cada madre busque de Cristo, para que pueda ser salva y que pueda tener el Espíritu Santo y entienda de que el Espíritu Santo es templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso debes cuidar, tú que has creído en Cristo, madre, como su hija, debes cuidar tu cuerpo, debes hacer tus ejercicios, debes alimentarte bien y que el Señor pueda proveer para cada una de ustedes. Y eso ayudará también para su día a día y la crianza de sus hijos. El Espíritu Santo les guiará a tomar decisiones con respecto a sus hijos. Y qué maravilloso, porque teniendo el Espíritu Santo le ayudará para que esas decisiones en cuanto a sus hijos va a estar guiada por él. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es una gran ayuda. Madre que ha creído en Cristo, recuerda que el Espíritu Santo está contigo y no está sola. Tercer punto. La palabra de Dios será su instrucción. Tenemos un hermoso pasaje que debemos aprenderlo cada uno de nosotros, porque habla de la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra para una madre es la crianza de sus hijos. Hermanas, madres, abuelas, no pongan la palabra de Dios a un lado. Ténganla siempre cerca como instructivo, porque la palabra de Dios es nuestra guía de fe y práctica. Y es la guía de fe y práctica para cada madre que tiene para guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Pero también tenemos Hebreos 4:12, otro hermoso pasaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios cambia los pensamientos, cambia los corazones. Qué hermoso tener la palabra de Dios a la mano. Cada madre debe tener la palabra de Dios para aconsejar a sus hijos en el día a día. Por eso las madres deben tener ese tiempo de devocional con la palabra de Dios, aprender versículos de memoria, ayudar a sus hijos a que aprendan versículos de memoria, que también ellos reflexionen en la palabra de Dios, porque son instrumentos para que lleven vidas piadosas y que después hijos e hijas puedan tener familias que amen a Dios. Punto número 4. La oración será su aliada y funciona. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una madre que ama a Dios, una madre que teme a Dios, una madre que ha creído en Cristo como su Salvador, una madre que usa la palabra de Dios para instruir a sus hijos, pues tienen la oración como una herramienta importante. Como dice allí lo que hemos leído, la oración es eficaz porque el justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí del punto 4 tenemos el primer punto. Lo más importante
que una madre puede hacer por sus hijos es orar por ellos. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar significa de que la madre debe orar fuertemente por su familia, por su esposo, por sus hijos, para que ellos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Y orar inicialmente para que sean salvos. Ya los padres de Andreina, de mi nietica, ya los padres están orando por ella. Ella no tiene ni un mes y estamos orando ya por ella, para que primero la cuide en salud, que la guarde y que crezca sanamente, pero también cuando tenga el conocimiento y entienda que es pecadora, ella pueda recibir a Cristo, pedir perdón por sus pecados y recibir a Cristo como único y necesario Salvador. La oración será una aliada para cada madre y la ayudará para que Dios los guíe a crecer en Él, que puedan crecer conociendo más al Señor, que puedan crecer amando más a Dios. Y de esa manera, cuando tenga su familia, también ayudar a sus hijos para que ellos puedan amar a Dios grandemente. También que busquen la dirección de Dios en su carrera profesional. No todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser o maestros o maestras de la escuela dominical. Algunos van a tener sus profesiones y deben orar las madres por sus hijos para que les ayude en una profesión, entendiendo de que cada profesión es una bendición para cada hijo, pero entendiendo también de que en cada profesión Dios debe estar en primer lugar en sus vidas. Y eso es lo que debe enseñar cada madre a sus hijos. También que sirvan a Dios toda su vida, desde muy pequeños, que se congreguen también. Es importante que se congreguen con la familia. Qué hermoso cuando la familia va completa a la iglesia y se congregan y que están creciendo juntos en la palabra, con la palabra de Dios y orando uno por los otros. Qué hermoso es una vida cristiana, pero una vida de práctica, no solamente ir domingo a domingo, sino que lo practiquen día a día en su vida. También la oración es para que Dios les dirija en la elección de su cónyuge. También es importante la elección de su cónyuge, porque ve lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no deben unirse en yugo desigual. Y es importante de que cuando tenga su esposo o esposa, la madre debe orar para que sean de la misma fe, que amen a Dios, que sean temerosos de Dios, pero que estén consagrados a Dios. Y eso es importante, que la madre esté orando por sus hijos. Que críen a sus hijos en un hogar piadoso. Como ya dije, qué hermoso vivir en un hogar piadoso. En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo momentos muy difíciles. Este virus está causando lamentablemente muchas muertes, pero nos ha llevado a nuestros hogares. Ahí podemos ver cómo están nuestros hogares. Lo podemos ver. Qué maravilloso es llegar a casa y tener un hogar que es nuestro refugio, donde podemos compartir con nuestra familia y apoyarnos unos a otros. Lamentablemente, hemos visto que el pecado ha dañado a cada ser humano, pero también ha dañado a las familias. Y en este tiempo donde estamos en cuarentena, ha habido muchos problemas dentro de la familia. Lamentablemente, y hemos visto a través de las noticias que se han aumentado el porcentaje de divorcios y de separación. Eso es lamentable. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no está en esos hogares, porque las madres no han creído en Cristo como su Salvador. Y esa es la motivación que debemos tener para cada uno de nosotros y que debe tener cada madre, de que pueda creer en Cristo y que pueda tener las bendiciones de Dios en su familia. En conclusión, hermanos, madres que aman a Dios con todo su corazón serán madres guiadas por el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Teniendo el Espíritu Santo, van a ser guiadas, como hemos leído, a toda verdad y ayudar a sus hijos en el crecimiento y el conocimiento de su palabra. Pero también la palabra de Dios será su ayuda.
para criar a sus hijos en sumisión. Ahí en Proverbios 22:6, un pasaje también muy conocido que dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y cuando habla en este pasaje de eso, tiene que ver que madres deben criar a sus hijos con amor, pero también con disciplina. Y eso es muy importante para cada niño. Lamentablemente, vemos enseñanzas del mundo que no van de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Madres, oren por sus hijos, como ya lo hemos visto. Hijos, oren por sus madres y por sus abuelitas. Esas abuelitas abnegadas que siempre están pendientes de sus hijos y están pendientes de sus nieticos. Y damos gracias a Dios por cada una de ellas. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hijos, honren a sus padres. Honra a tu madre. Dice la palabra de Dios, y sabemos que está en los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, como hemos leído, de que tendrás larga vida, porque es un mandamiento con promesa. También dice: el regalo más grande para una madre es ver hijos piadosos que honren y que sean obedientes a ella y a Dios. Tenemos Proverbios 29:15, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos, como hemos visto, amar a nuestros hijos. Madre, ama a tu hijo grandemente, pero también disciplina. Y la disciplina es importante. Y hay que disciplinarlo con vara. Y la corrección, porque eso da sabiduría. Aquí los psiquiatras, psicólogos, sobre todo los psicólogos, hablan de otra cosa. Dicen: no, a los hijos hay que dejarlos hacer las cosas, hay que verlos y para que vayan forjando su carácter. Eso no es verdad. La palabra de Dios dice que si están haciendo cosas malas, hay que disciplinarlos. Y dice allí: con vara y con corrección, no dándole cachetadas, ni dándole por la cabeza, ni empujándolos, ni tirándolos. No, eso no es así. La palabra de Dios es muy específica. Dice: con vara. Y hay hasta cierta edad donde podemos nosotros o las madres pueden corregir a sus hijos. Y sobre todo en los primeros años. Ellos no se les van a olvidar ese tipo de corrección. Felicitaciones a todas las madres. Que pasen un hermoso día el día de hoy con sus seres queridos, con su familia. Que Dios les bendiga y ayude a todos grandemente. Pero en este día, si hay alguien, una madre que está escuchando esta predicación, yo les animo y les digo que es importante cada madre que pueda conocer a Cristo como único y necesario Salvador. Y vemos todas las promesas que Dios da a cada madre que ha creído en Él. Pero una madre puede decir: pero hermano, yo la verdad que no sé cómo hacerlo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña. Lo primero que debe hacer es pedir perdón a Dios por sus pecados. Pero también debe creer en Cristo como su único y necesario Salvador. Debe creer la obra redentora de Cristo, de que Él murió por usted, de que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por usted para que fuera salvo. Él murió, y recordando las dos últimas palabras: consumado es.
y en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Madre, si está escuchando esta predicación y no es creyente, si crees la obra redentora de Cristo, tú puedes ser salva y no entrará a condenación, no irá al infierno, donde la llama no se apaga y el gusano nunca muere, sino Dios perdonará sus pecados y tendrás vida eterna. Y cuando partas de este mundo, estarás con Dios eternamente. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por poder predicar la palabra de Dios a través de estos medios. Una bendición y un abrazo grande para todas las madres de nuestra iglesia, para todas las madres de nuestra familia y las abuelitas también. Un abrazo grande. Que pasen un buen día el día de hoy y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y también un abrazo grande a todas las madres que están fuera de Venezuela. Les amamos grandemente. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios esté con nosotros y con cada uno de ustedes. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.